¿Qué tal, mis amigos? Los saluda su amigo Ricky Miranda. Aquí les digo presente en este nuevo video. Como siempre, encantado de traer a ustedes un tema interesante. En esta ocasión les quiero platicar de un suceso histórico que constituye una hazaña en los anales de la supervivencia y la voluntad puesta a prueba. En este caso tan especial ocurrió a un grupo de estudiantes en el año de 1932. Se trata de un equipo de rugby de un colegio de hermanos irlandeses en Uruguay. El equipo All Christians se aprestó para viajar a Chile a enfrentar al All Boys de ese país. Para tal empresa tendrían que cruzar la cordillera de los Andes en Sudamérica, que es por cierto la más grande y extensa del mundo. Salieron un 13 de octubre del año citado del aeropuerto de Carrasco a bordo de un avión Fairchild con el número 571. 45 pasajeros entre jugadores, seguidores del equipo y tripulación. Debido a las malas condiciones del tiempo, hicieron escala en Mendoza, Argentina, la última ciudad que les quedaba de opción antes de elevarse a las notables alturas de la cordillera andina. Al día siguiente, retomaron el vuelo, iniciando así una odisea llena de horrores y de actos de heroísmo que con gusto les hago conocer en esta emisión. Debido a un error de lógica en la navegación, el piloto Julio César Ferradas y su copiloto Dante Lagurrara creyeron que ya habían cruzado la cordillera y apuntaron hacia el norte, entre las montañas, que no se veían debido a las nubes. La altura a la que volaban ocasionó la colisión del avión, que después de perder las alas y la cola, se precipitó por un valle, como si fuera un trineo. 14 personas murieron durante el impacto. El resto, entre heridos y algunos que milagrosamente quedaron ilesos, no daban crédito a lo que pasaba. Estaban en medio de las montañas, con temperaturas tan bajas que, según sus relatos, los hizo pasar una noche dantesca entre los lamentos de los heridos y la incertidumbre de lo que estaba por venir. El liderazgo y la disciplina de los deportistas los hizo reaccionar. Improvisaron un refugio en lo que quedaba del fuselaje del avión y se dispusieron a esperar el rescate. Tenían fe que sería cuestión de tiempo para ser rescatados, mientras se hacían cargo de los fallecidos, sacándolos para ahorrar espacio en el avión. Algunos eran estudiantes de la carrera de medicina, cosa que les ayudó a prestar precariamente los primeros auxilios a los heridos. Se hizo un sistema de administración y distribución de bebidas y alimentos, ya que el avión charter no llevaba provisiones y tendrían que hacer rendir las pocas fuentes nutritivas disponibles. Las esperanzas de ser rescatados fueron mermando entre aquellos muchachos. Vieron pasar aviones que los buscaban, pero el avión siniestrado era casi invisible entre la blancura de la nieve del valle donde estaban. Es así como al cuarto o quinto día, una idea impensable para los chicos comenzó a hacer eco entre los corrillos y charlas que tenían de modo privado en el avión. Marcelo Pérez, quien fuera el capitán del All Christian, intentaba convencer a todos de que el rescate llegaría, pero gracias a un pequeño radiotransistor que encontraron e hicieron funcionar, lograron escuchar que la búsqueda se había suspendido. Si aquel grupo de universitarios y sus amigos querían sobrevivir, tendrían que salir por su propia iniciativa. Se organizaron expediciones para explorar el lugar y tratar de entender el reto que tenían por delante. Pero la falta de equipo y las nevadas violentas hacían parecer imposible el pasar tan solo una noche fuera del fuselaje del avión. Algunos lo intentaron, quedando al borde de la muerte. Necesitaban estar mucho mejor preparados. Además, estaban débiles por falta de alimento. Solo quedaba una opción. Tendrían que disponer de la única fuente de nutrientes disponible, y esa eran los cadáveres de sus amigos. Después de un intenso debate en el que se plantearon las repercusiones de una decisión de esa magnitud, en el que analizaban las diferentes aristas de ética y religión, entendieron que si querían salir vivos de la montaña, tendrían que hacer lo impensable para lograr lo imposible.
Fue así como el joven Roberto Canessa se aprestó con una improvisada herramienta de corte a disponer de un trocito de carne congelada y romper el tabú. La antropofagia era un hecho, y con ella llegó un inusitado brillo de esperanza. Fernando Parrado, un notable protagonista de esta historia, estaba decidido. Había quedado inconsciente después del accidente y despertó para darse cuenta que su madre, quien se encontraba entre los pasajeros, había muerto en el impacto. Su hermana Susi estaba gravemente herida y moriría en días posteriores. Tendría que salir de allí y buscar a su padre. Su consigna sería escapar y buscar ayuda. Este recuento está lleno de anécdotas. Hubo una comunión espiritual entre aquellos chicos que se hicieron pactos y se logró conformar una comunidad con seres humanos que funcionaban como un solo organismo biológico. Era la comunidad de la nieve. Hubo quienes cuidaban y alimentaban a los heridos, otros que administraban la comida y los pocos recursos disponibles. La creatividad nacida de la imperiosa necesidad los llevó a la inventiva, a crear los elementos para excursionar, para buscar una ruta de escape mientras le pedían al Creador les diera fuerzas para sobrellevar el horror y la adversidad. Se había logrado la armonía en aquel grupo. No sabían que les esperaba otra dura prueba. Una avalancha entró por el fuselaje durante la noche. Los tomó desprevenidos. Murieron 8 más. Además, estuvieron sepultados durante 3 días a 3 metros de profundidad. Congelados y asustados, hicieron lo posible por pasar esos días entre los cuerpos de los muertos y la más terrible de las condiciones climáticas. Oraban, rezaban, trataban de aferrarse al soplo de vida que les quedaba en estos momentos donde el heroísmo y la voluntad llegó a un punto culminante. Algunos harían la hazaña, pero ¿quién? Tendría que ser aquellos que se distinguieran por su fortaleza física y mental, aquellos que fueran capaces de darlo todo en un intento que difícilmente se podría repetir. Estaban desubicados, estaban perdidos, creían que al remontar el pico que cerraba el valle podrían ver los verdes prados chilenos. Se eligió un grupo expedicionario, se escogió a Canessa, Roberto Canessa, Antonio Vicentini y Nando Parrado. Antes habían encontrado la cola del avión en alguna expedición. Allí pudieron rescatar un forro aislante como una tela que serviría para hacer un bolso de dormir. Así podrían pasar más de una noche fuera del fuselaje sin morir congelados. Tendrían que esperar mejores tiempos para ver el clima favorable. Y se posponía la salida. Otros compañeros morirían por infecciones, debilidad y enfermedades. Solo quedaban 16. ¿Cuántos más habrían de morir? Nando no pudo más. Era ahora o nunca. Y presiona a Roberto para salir un 12 de diciembre. No te puedes imaginar, estimado amigo, lo difícil que es entender la dificultad de tal proeza. Sin equipo ni alimento adecuado, entre las peñas, los barrancos, los precipicios, los peñascales, llegar a la cima de la montaña para darse solo cuenta que había nieve y piedras. Montañas a la lejanía, sin un panorama alentador. Los 3 expedicionarios desfallecían. Aquello no tenía salida, no había una ruta ni una esperanza de escape. Fue entonces que decidieron un pacto suicida. Le pidieron a Vicentín que volviera al avión y que dejara sus provisiones. Habían tardado 3 días en escalar hasta la cima de la montaña. Ahora caminarían hasta morir. Sí, señor, morirían caminando. Aquella helada y gigantesca montaña sería su sepulcro. Pero no volverían al avión. Nando había dejado la indicación de que podrían disponer de los cuerpos de su hermana y de su madre si era necesario. Pero dentro de su corazón solo había una consigna: llegar y reunirse con su padre. Canessa, por su parte, temía que su madre muriera de tristeza. También quería volver a Laura, su novia, que se repetía por dentro el cansancio y el dolor que sentía su novio en la cordillera. Vamos a dar un paso más, decía. Se necesitan muchos miles de pasos para dejar la nieve atrás. Mientras en el avión,
Los supervivientes veían sus esperanzas desaparecer con el paso de los días. Estaba cercana la Navidad. Creían que Nando y Canessa estarían muertos en algún acantilado. Mientras nuestros héroes llegaban a un lugar donde se empezaba a ver hierba y agua corriente, árboles y algunos animales, y por fin los rastros de la civilización. Vieron vacas a lo lejos, había ganado y seguro tendría un dueño. Sergio Catalán era un arriero que vivía cerca de los Maitenes. El hombre humilde que hizo contacto con los chicos con un enorme torrente fluvial entre ellos, gracias a una nota que escribió Nando y que le arrojó desde lo lejos a don Sergio para pedir ayuda. Roberto estaba muy enfermo, pero al fin llegó el rescate ansiado. Sergio describiría a los chicos como muertos vivientes por su apariencia. Llegó a ese lugar la prensa mundial. Era un milagro, decían. La noticia se propaga. El rescate se llevaría a cabo entre el 22 y el 23 de diciembre y sería uno de los rescates de alta montaña más complicados de la historia. Los chicos estaban vivos. Los familiares no daban crédito a la noticia y se aprestaron a recibirlos, entre la euforia de los que se veían resucitar a sus hijos, amigos y hermanos, y la tristeza de aquellos que se quedaron con el vacío de saber que su ser querido quedaría sepultado para siempre en la montaña. Así pues, de un modo resumido les platico sobre un evento sin comparación, donde la capacidad de sobreponerse del ser humano a las más duras condiciones y pruebas queda de manifiesto. Con esto también un ejemplo para superar nuestra propia cordillera, la cotidiana, la que tú y yo, mi estimado amigo, llevamos a cuestas. Gracias por escuchar este video. Les mando un abrazo, mis estimados amigos y suscriptores. Hasta siempre.